Me voy a permitir presentar al primer ponente. Es para mí un honor presentar al doctor Melchor Sánchez Mendiola, quien tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Salud, el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas de la Salud, de posgrado de la UNAM. Una maestría en Educación en Profesiones de la Salud. Es el Master Health Profession Educator del Colegio de Medicina de la Universidad de Illinois en Chicago. Una licenciatura en la Escuela Médico-Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Es titular coordinador de la coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Profesor de carrera titular C de tiempo completo de la Facultad de Medicina. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNIP nivel 2. Dentro de sus líneas de investigación está la educación educativa, la educación médica, la innovación educativa y la educación basada en evidencias. Él nos va a presentar el tema transformación de la educación médica, metamorfosis por pandémica. Adelante, doctor Melchor, bienvenido. Gracias. ¿Se vale aplaudir? Muy buenos días. Me da gusto que los que estaban sentados atrás, como a pesar de que pase el tiempo, seguimos llegando a un lugar y nos sentamos hasta atrás. Me imagino que les pidieron el favor de ser muy grandes. Bueno, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sé que están grabando, están transmitiendo en línea y me está viendo desde Elon Musk hasta todo el mundo. Lo cual me restringe a no moverme de aquí del micrófono. En fin. Al ser híbrido están todas estas situaciones del audio, entonces, por favor, los organizadores, si hay algún problema en la cuestión de audio, por favor, avisen. Muy bien, entonces ahí está el título de la plática, las diapositivas se las dejé a los organizadores para que las tengan y las puedan compartir con ustedes. Están también mis datos de contacto. La que sigue, por favor. No alcanza el contacto. Le dan un clic, por favor, en la presentación. Todo el mundo voltea a ver quién. Ok, no es por presionar a los que están allá, pero... Muy bien, este es el panorama de la plática. Primero, transformar qué y para qué, algunas palabras sobre paradigmas educativos, algunos del cómo, que no son nada sencillas, y las conclusiones. Algunos impactos de la pandemia en estudiantes, profesores e instituciones los pueden ver en la diapositiva. No son un montón, no nos da tiempo en la presentación de verlos todos, solamente es para enfatizar la multiplicidad de efectos en todas las aristas de nuestras vidas que ha tenido la pandemia, incluyendo, como está abajo, el desarrollo integral y la felicidad de las personas. Y como hemos visto en esta imagen que se ha usado con frecuencia en los últimos 2 años, la educación médica sufrió una fuerte disrupción en la pandemia que queremos que continúe en estas etapas diferentes en que estamos ahorita en la pandemia. Y se han hecho una serie de revisiones sistemáticas sobre lo que se ha publicado en la educación médica en el transcurso de los últimos 2 años. Esta es la última actualización de la organización de Best Areas Medical Education para recopilar lo que se ha publicado. Y ven que casi la mitad de los estudios son de educación en línea. Y casi la quinta parte de simulación. Es decir, el área tema de este congreso es un área de intensa generación de conocimiento. La Real Academia Española define transformar como cambiar algo que puede ser de forma o de fondo, y me gusta mucho la última que dice hacer mudar de porte o de costumbres. Es increíble cómo ahora que regresamos por la pandemia, yo me resisto a regresar a la corbata.
y aquí estoy sin corbata. No pasa nada. La corbata lo único que lleva es un montón de virus, pero forma parte del ritual, de la formalidad. Entonces, la idea pues es hacerlos pensar sobre la importancia de cambiarla. Sigue, por favor. Porque decimos que vamos a cambiar, como la canción de Lupita, ¿sí? Y seguimos haciendo las cosas igual. Como plantar un conferencista detrás de un podio que usa diapositivas para hablarle a un grupo de personas. Forma parte de nuestros rituales y es muy difícil de cambiar. Y como dice la caricatura, y la reflexión es para ustedes, piensen qué tanto realmente cambiaron en su esencia, como consecuencia de la pandemia, y qué tanto van a llevar al resto de sus vidas, ¿no? Porque como dice el dicho, hoy es el primer día del resto de sus vidas. Porque después no queremos cambiar. Y no queremos cambiar por una serie de razones, como está ahí el gusanito que no quiere convertirse en mariposa y se dice, ¿por qué yo no quiero volar? Estoy muy a gusto aquí en la Tierra. Es parte, pues, de la naturaleza humana. Y en este artículo publicado recientemente por la doctora Catherine Rossi de la Universidad de California en San Francisco, el título es muy claro. No tenemos opción más que transformarnos, que nos lleva al título, al tema del Congreso que se tocará el día de hoy y en los siguientes días. El futuro de la educación médica utilizando la pandemia. Y ahí, una de las cosas que dice la doctora Catherine en su artículo es que los profesores tenemos que incorporar el concepto de sindemia, al cual regresaré en un momento posterior de mi plática, porque forma parte del concebir cómo la pandemia no ha terminado, persiste como sindemia. Esto no pretendo que lo lean, es nada más para enfatizar que en el artículo de la doctora Catherine me gusta mucho porque plantea 10 puntos. Ya ven que el número 10, esto de usar decálogos, es algo que se nos da a todo el mundo, desde lo religioso, lo político, etc. Entonces plantea 10 puntos, pero lo que me encanta de su trabajo es que plantea que sean a 10 años. No es de enchilame esta gorda. No es de enchilame otra, como decimos coloquialmente en México, ¿no? Se requiere hacer cosas a lo largo del tiempo, por eso la planeación tiene que empezar. Hoy quiero hacer énfasis nada más en 2 de los puntos que propone la doctora. El primero es adoptar una visión nacional de nuestra fuerza de trabajo de salud exitosa, que esté enfocada en el compromiso de mejorar la salud y la atención de la salud para todas las comunidades del país. Eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, no nada más de las autoridades, de los líderes asignados, sino de todos los elementos del sistema. Y el otro punto que quiero enfatizar de estos 10, entonces los 10 se los dejo ahí de tarea para que los vean después en el artículo, vale la pena revisar el artículo, es proteger a la fuerza de trabajo, priorizando el bienestar tanto de los estudiantes, que pueden ser estudiantes de pregrado, internos, pasantes de trabajo social, estudiantes de residencia, estudiantes de maestrías y doctorado. El bienestar de ellos como personas tiene que trascender todo lo que hacíamos antes. Entonces, el punto, pues, de por qué transformarnos es citando a Stephen Abrahamson. Stephen Abrahamson, seguramente ustedes lo saben mejor que yo, es probablemente el padre o uno de los principales padres de la disciplina de simulación en educación médica y educación en profesiones de la salud. Y en este artículo, que ya tiene bastantes años, él planteaba que ya era momento de regresar a las escuelas de medicina a su propósito primario, que es la educación. Hay muchos propósitos en las escuelas de medicina, pero el central es la educación. Yo creo que parte de la transformación tiene que ser regresar a ese propósito primario. Usaré unos minutos en hablar algo de paradigmas educativos. Sé que la palabra paradigma puede ser un poco, ya va a empezar a hacernos para aquí, doctor. Yo estoy convencido de que uno de los principales defectos de la educación a todos los niveles de nuestro planeta es la limitada incorporación de la filosofía en toda nuestra trayectoria. Entonces, de ahí, pues, el énfasis en aspectos filosóficos, como aquí está Thomas Kuhn, el filósofo historiador de la ciencia, que publicó
hace 60 años. Es increíble que este libro es, ahora sí que un poquito más joven que yo, 60 años, la estructura de la revolución científica se convirtió en una obra en un libro muy bonito que salió hace un par de décadas que decía las 1000 cosas que tiene que hacer un médico. Una de esas 1000 cosas era leer este libro, La estructura de las revoluciones científicas. Y hago énfasis en ello porque el paradigma como escenario de creencias de un sistema que permite imaginarse los problemas que uno enfrenta y cómo resolverlos es algo fundamental. Y cuando hablamos de educación, hay obviamente mucha controversia del tema, pero estos son los 6 paradigmas más famosos en el área educativa. Les recomiendo que chequen esta página de internet, es elaborado por unos colegas de la Universidad de Toronto, donde los describe cada uno de ellos de manera bastante puntual y con ejemplos, y no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos. Es simplemente para puntualizar que existen estos paradigmas en educación, que no son secuenciales por necesidad, que no es uno mejor que otro y que hay traslape entre los mismos. Pero como veremos a continuación, esto forma parte del proceso de cambio. En el ciclo propuesto por Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, está puesto que existe lo que llamamos la ciencia normal, se empieza a generar conocimiento de un área. El modelo empieza a hacer agua, donde dice ahí deriva del modelo. Empieza a tener goteras, fugas, a grietas en algunos lugares, porque empieza a surgir conocimiento que cuestiona el paradigma prevaleciente, sea el de la tierra plana, sea el de la circulación en el cuerpo humano de la sangre, etc. Hasta que hace crisis y después viene lo que llamó una revolución. Entonces viene una transformación profunda de todo el sistema. Entonces, esto habitualmente tomaba varias décadas. Y ahora tenemos que esto cambió totalmente el paradigma de cómo se mueven los paradigmas. Es parte de lo que nos enfrentamos. Entonces, es este el viejo paradigma. Nos la pasamos hablando del paradigma tradicional de la educación como lo que estamos viviendo ahorita. Alguien que supuestamente sabe que está parado en una tarima con muchas personas sentadas que lo están escuchando, algunos tomando nota y ven que todos están tomando nota. Ustedes veo que todos están con la mirada fija en la diapositiva. Espero que estén intensamente concentrados en lo que estoy diciendo. Pero ese viejo paradigma de transmisión de la información, caray, ese sí debería de desaparecer. Le pongo interrogación porque todavía persiste. Y luego resulta que ahora tenemos un paradigma más nuevo, que es la educación híbrida, el combinar el uso de la tecnología con la presencialidad, como lo estamos haciendo ahorita. Algunas de las personas que me están escuchando pueden estar ahorita recostadas en la hamaca en algún lugar de la costa de Acapulco. No sé si es que llega el internet a ese lugar. Entonces, pues no es necesariamente un nuevo paradigma, es el utilizar más tecnología, pero yo puedo seguir utilizando el paradigma conductista con mucha tecnología. Y ahorita nos encontramos con esto que yo puse ahí, este es el super nuevo paradigma, el regresar a lo presencial, pero con cubrebocas, como está la mayor parte de ustedes ahorita, afortunadamente, no lo cual me da mucho gusto, y espero que los organizadores tengan por ahí algún medidor de dióxido de carbono para identificar cuando aquí se rebasen los límites previstos. En fin, los cambios de paradigma nos llevan a cuestionarnos, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Todos los días, desde marzo del 2020, en todas las reuniones escucho esto. Es que ahora sí vamos a cambiar. Aquí estamos, ¿qué mes es ahorita? Ya noviembre, ahorita ya están los árboles de Navidad y los regalos de Navidad en las tiendas, ya Santa Claus se acerca, Dios de lo que ustedes prefieran, y resulta que seguimos haciendo muchas cosas igual. Es increíble la resiliencia de la especie humana a cambiar, ¿no? Ya ven, ayer en las noticias todo el mundo estábamos en Twitter esperando que empezara la Tercera Guerra Mundial con las bombas en Polonia. Anoche el señor Donald Trump otra vez declaró lanzarse a la candidatura del país más poderoso del planeta. Es decir, tenemos que cambiar y eso nos compete a todos, ¿no? Porque como dice ahora, cambiamos de paradigma y nos trae el reto de
las perspectivas que llamamos epistemológicas, ¿no? Cómo concebimos lo que es el conocimiento. Y este experto en retórica, Kenneth Burt, decía que cada manera de ver es también una manera de no ver. Entonces, si yo me centro mucho en lo cuantitativo, desdeño lo cualitativo. Si yo me centro totalmente en lo cualitativo, desdeño lo cuantitativo. No es nada sencillo y todos hemos vivido lo difícil de sentarnos con expertos en sociología, en psicología, en estadística, en ciencias de la computación, para poder tener un panorama más amplio de lo que se trata. Y este es un ejemplo, este es el reporte Horizonte del 2022, elaborado por una organización que se llama EDUCOPS, que es la organización más grande del mundo del uso de la tecnología en educación. Un servidor tuvo la oportunidad de participar en este grupo de trabajo, hicimos un consenso, está disponible el documento gratis en internet, lo pueden descargar en la liga que está en la diapositiva. El punto, pues, es que estuvo muy cargado por la tecnología. Pueden ver aquí en la diapositiva lo que como parte del consenso que elaboramos son las tecnologías prácticas clave más importantes que van a tener un fuerte impacto en la educación a todos los niveles, principalmente en la educación superior en los siguientes años. Entonces, como pueden ver, y puse en rojitas intensas, las modalidades a distancia híbridas se forman parte de lo que se llama el mainstream, ¿no? La corriente principal. Como esto que estamos haciendo ahorita, los organizadores decidieron que el evento fuera híbrido o mixto. Y eso implica cuidar las cuestiones del audio, que no haya el eco que escuchábamos al principio, que se vean bien las diapositivas, en fin. Ahorita los que están sentados atrás, si no estuvieran las pantallas de los lados, probablemente les costaría trabajo, dependiendo de su agudeza visual y si traen los lentes puestos, de leer el texto de la diapositiva. Pero si estoy en la casa, tengo la pantalla a 30 centímetros de mi cara, puedo leer perfectamente hasta letras bastante chiquitas. Entonces, todas estas cosas pues hay que tomar en cuenta. Y como viene ahí, analítica del aprendizaje, inteligencia artificial, los espacios físicos para el aprendizaje video mixto, está bien demostrado que la dimensionalidad, la estructura misma de los espacios físicos y su interacción con lo virtual es fundamental para el aprendizaje porque propicia diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, aquí todas estas sillas se pueden mover. Si quisiéramos en algún momento del día tener alguna actividad interactiva, pues es muy fácil que se muevan y que hagan círculos, etc. Versus si las estuvieran clavadas para que no se las roben en el piso, ese tipo de cosas. Y el audio. Es increíble cómo nuestros arquitectos no involucran a los educadores en el proceso y resulta que llegamos a edificios nuevos donde no se cuidaron los aspectos de audio y no se escucha las personas que están atrás, o es muy difícil que cuando hay varias personas en línea y presenciales, todos estén escuchando bien. En fin, lo pongo como ejemplos de todo lo que se tiene que hacer y lo que viene al final de la diapositiva, la imperiosa necesidad de que los profesores adquiramos competencias en este sentido. Pues esta frase del ensayo que me invitaron a escribir en el documento del reporte Horizonte, que dice, deberíamos dejar atrás esta separación artificial, hablando de paradigmas tradicionales, entre las modalidades, porque hay esta obsesión brutal ahora por regresar a lo presencial, y en algunas universidades, estoy en una red de innovación de universidades mexicanas, algunas universidades les han prohibido que utilicen la tecnología porque tenemos que regresar a lo presencial, que es lo que realmente vale la pena. O sea, what? Toda la evidencia que existe y toda la experiencia pues, que vivimos en la pandemia lo que incorporar. Porque la educación al final del día es toda la experiencia vivencial que estamos viviendo, no nada más en niveles como este, sino en nuestra cotidianidad. Y esta parte de paradigma quiero terminarla con este artículo. Si van a leer un artículo de todo lo que les voy a presentar, híjole, lean este. Es un artículo reciente de los colegas también de Toronto, del Centro de Investigación, que habla de esta cuestión de volver a ver los paradigmas de la educación. Y son varias cosas. La primera es la importancia de desarrollar esto que llamamos conciencia situacional sobre los paradigmas educativos. Para ello tenemos que familiarizarnos con cuáles son, indagar un poquito sobre ellos, porque no son intrínsecamente mejores o peores unos que otros.
A veces se requiere el conductismo, a veces se requiere el constructivismo, a veces se requiere el humanismo. Depende del contexto y de la intencionalidad educativa y de las necesidades de los estudiantes también. El segundo bullet de esta diapositiva dice que el hacer esto tiene un efecto en qué se aprende desde el desarrollo curricular. ¿Qué es lo importante aprender? Caray, ayer revisaba una revisión sistemática donde documenta que en los hospitales donde se enseña la reanimación neonatal baja la mortalidad neonatal hasta en un 30%, sobre todo con el uso de simuladores. Entonces, eso me lleva a pensar que no puedo yo graduar a un profesional de la salud, médico o enfermera, que no sepa dar reanimación neonatal básica, porque eso hace la diferencia entre la vida y la muerte de millones de niños que se mueren al año en el planeta, aún a pesar de todos los avances, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones en qué se aprende, cómo se aprende, y también en cómo se evalúa. Estos exámenes de opción múltiple que hemos tenido en medicina, en una especie de pedestal en el último siglo, han hecho mucha agua, sobre todo en la pandemia, porque aunque yo sepa mucho, si me enfrento a una enfermedad de la cual no tengo muchos conocimientos, pues aunque me hagan un examen de algo que yo no sé, pues no puede salir mal. En fin, y de la cuestión de las competencias, etc. La falta de alineación de paradigmas no informada y no constructiva, esto afecta a todos los actores. Por eso la importancia que haya un diálogo entre los diferentes participantes para determinar el tema. Y por último, esto que se llama necesidad de pluralismo epistemológico. Soy medio dominguero, ¿verdad? Necesidad de pluralismo epistemológico. Cerraré al rato la presentación con una reflexión sobre esto, porque esto es tremendamente importante ahora después de la pandemia. Entonces, ahora veremos algunos modelos, ¿no? Yo creo que no es nada sencillo hablar de esto en el tiempo que tengo asignado, pero plantearé tres grandes esferas del tema. La primera es la cuestión de la disrupción. Este es el papá del concepto de disrupción. Se llamaba Clayton Christensen, falleció recientemente por cáncer, él es un académico de la Escuela de Negocios de Harvard. Y como dice en la diapositiva, la disrupción es su núcleo, una idea muy poderosa. Y estoy segurísimo que todos ustedes han escuchado en congresos, en pláticas, en sus hospitales, el uso de la palabra disruptiva. Hasta he oído personas de políticos hablar de disrupción. El aspecto de innovación disruptiva sí puede aplicarse a la educación también, como plantea el mismo Clayton Christensen en este libro. Al final del día, la palabra disrupción significa rotura o fractura, rotura o interrupción brusca. Y Bowen y Clayton Christensen plantearon el documento del término original en un artículo muy famoso de 95 en Harvard Business Review. Y es, sin entrar demasiado en detalle, un proceso por el cual un nuevo producto que es más barato, recuerden, él era profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, por eso el concepto originalmente tiene su origen, su nacimiento en el mundo de los negocios. Se lanza en el mercado con un ataque desde abajo y gradualmente supera a los existentes. Pero el significado coloquial se ha extendido a tal manera que ya incluye casi cualquier cambio o transformación. Y en esta revisión sobre el tema de disrupción en educación médica se plantean algunos ejemplos, no nada más por enlistarlos: la analítica del aprendizaje, los cursos masivos abiertos en línea, la integración de dispositivos digitales, el aula invertida, la realidad extendida, y algo que es importantísimo, la educación interprofesional, que en nuestro país, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey ha luchado muy fuertemente porque eso se convierte en un nuevo paradigma real de la atención de la salud en nuestro país, pero que las escuelas de medicina tradicionales nos resistimos mucho a ello. El área de simulación es un escenario idóneo para la educación interprofesional. Otra cuestión disruptiva es la informática. Parece que fue ayer, pero ya pasó más de una década que la Facultad de Medicina de la UNAM se implementó el plan de estudios vigente que incluyó la asignatura de informática biomédica. Recuerdo que originalmente se diseñó para que fuera una experiencia de aprendizaje mixto o híbrido.
Y ahorita, después de la pandemia, pues ya tenemos claro que lo mixto híbrido llegó para quedarse. Y esto es nada más para darles el mensaje de que existe toneladas de evidencia del valor educativo de la educación híbrido mixta, y esto es en educación médica. Hay mucho en educación en todos los niveles, pero esto es específicamente en educación médica. Obviamente aquí están el montón de artículos en metaanálisis, y es el forest plot, el bosque de comparación del aprendizaje mixto versus presencial, su impacto en el conocimiento, y pueden ver ahí, agrandando la parte final del metaanálisis, que el tamaño del efecto de la educación mixta híbrida, comparada con la educación cara a cara sola, es superior. Y no nada más poquito superior, muy superior. Un tamaño del efecto de 1.07 en términos estandarizados es un tamaño del efecto muy, muy grande. Entonces, ahora sí que ahí está la evidencia, utilicemos. Se adelantaron. Ahí está. Y esto nos trae pues a incorporar la evidencia en modelos integrativos más holísticos, como este modelo del aprendizaje conectado, en donde se plantea por un lado el currículum y por el otro lado los espacios de aprendizaje, y cómo podemos plantear y diseñar de manera a priori, planeada, explícita, ya no las carreras como el 20 de marzo de 2000, perdón, como mediados de marzo de 2020, sino planeación pensando que el año 2023 está ya a la vuelta de la esquina y que los nuevos cursos de 2023, caray, los tenemos que planear mejor de lo que hicimos en la respuesta aguda a la pandemia. El siguiente gran dimensión de estas maneras de cambiar que quiero tocar, porque es un tema muy cercano a mi corazón, es el uso de la evidencia, pero en educación. Recientemente tomamos este curso de educación basada en evidencia con unos colegas de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Educación de Posgrado. Este libro de la doctora Carrie Conaway, que fue la tutora del programa, y una frase me quedó grabadísima, que ahí está: usar la evidencia para tomar decisiones es sentido común, no tiene mucha ciencia. Sí tiene ciencia en el sentido de que no es trivial el incorporar la evidencia en la práctica, pero en términos de que la tenemos que usar, yo creo que ahí sí tiene toda la razón. Y este artículo salió el mes pasado, aunque estaba como preprint desde inicios del año, pero ya apareció formalmente publicado en Medical Education en octubre, que se llama Las voces de la educación médica y su desarrollo académico. Y entonces analizaron 20 años de 24 revistas de educación médica. Vean cuántos artículos, más de 37,000, un incremento de casi 500% en estas 2 décadas. Vean la enorme cantidad de autores que participaron, vean la proporción de hombres con mujeres, un poquito más hombres. En la tabla que viene el artículo de los 10 autores con más publicaciones en educación médica en la historia, solamente hay una mujer. Eso está cambiando, pero lo que nos debe llamar mucho la atención son las 2 últimas líneas, en términos de que una minoría de los artículos son escritos por equipos multinacionales. Eso tiene que transformarse. Es muy fácil decir que tenemos que cambiar, pero que cambien los de al lado. ¿Yo por qué? Yo estoy muy a gusto con esto. Y vean lo que viene aquí abajo, ¿no? De autores del sur global, que somos nosotros aquí en México, a pesar de que estemos pegados a Estados Unidos, formamos parte del sur global. Vean, 1 de cada 10, y solamente 3.8% mujeres. Esto tiene que cambiar. Y está cambiando, pues, pero de manera muy lenta. Decía Jeff Norman de McMaster, la investigación de educación es difícil que cambie la práctica de las personas, ya que para muchos maestros el currículo es parte de su personalidad. Y a pesar de que la simulación es una disciplina relativamente reciente, yo lo he visto como en cualquier disciplina educativa o médica, las personas empiezan a hacer sus usos y costumbres, y empiezo a dar debriefing como me enseñó fulano de tal en un curso que tomé en X lugar, y así lo doy hasta que me muero. Bueno, perdón por usar la palabra morir, está algo muy fuerte. Aunque ya ven que hay gente que dice que la ciencia avanza de funeral en funeral, pero es parte de que somos muy reacios pues a cambiar, regresando al tema de la transformación, ¿no? Forma parte de nuestra identidad.
Y recientemente en McMaster se publicó este documento, porque lo que dice la diapositiva es muy cierto, ¿no? La pandemia creó un enfoque así como del rayo láser en el uso de la evidencia y la generación de la misma, la codificación del genoma del virus, las vacunas, los tratamientos para el COVID, etcétera, que en muy poco tiempo se publicaron ensayos controlados con asignación al azar que pudieran documentar que se aprobaran por la FDA las vacunas, los tratamientos, etcétera. Seguimos sin tenerlos en nuestro país, pero bueno, es otra historia. Regresando a lo político que tocaré ahorita cuando hable de cine. Entonces, esto planteo este reporte de esta comisión. Este es uno de los mejores documentos que he visto en mi vida. Está ya traducido a más de una docena de idiomas, está disponible en la página, y va dirigido a todos los miembros de la sociedad, porque los profesores, la academia sola, los médicos solos, no podemos cambiar el sistema solitos. Se requiere la participación de todos los elementos. Entonces, ojalá puedan checar esto, porque como se plantea en este documento, la evidencia nos llega de diferentes maneras para la toma de decisiones. Y ahí pueden ver ciencias de la conducta, investigación cualitativa, evaluación, síntesis de evidencia, modelación, evaluación de la tecnología. Si no, la tecnología nos come. No sé cuántos de ustedes usan Twitter. Y ahorita todo el Twitterverso está con los pelos de punta. Ayer veía un artículo de un investigador de MIT que dice que si Twitter se colapsa en las siguientes semanas, se va a desaparecer una parte muy importante de la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que evaluar la tecnología y cómo la utilizamos, la analítica y las guías. Porque al final del día, como dice, obviamente yo puse el texto que está ahí, eso no lo dijeron realmente en este congreso, pero esto me trae al siguiente modelo que quiero comentarles brevemente. Las ciencias de la implementación. Las investigaciones no son nada más para engordar los currículos de los académicos y para entrar a los sistemas nacionales de investigadores, sus equivalentes. Forman parte del rendimiento de cuentas con la sociedad. Y este es el último modelo que les quiero presentar brevemente, es el asunto de las ciencias de la implementación. La brecha tradicional entre la generación del conocimiento original y su recepción por la sociedad fluctúa entre 14 y 17 años. Lo que ocurrió con la pandemia, que en menos de un año tuvimos vacunas efectivas, es ahora sí que un evento de una vez en la vida, que esperemos que no se vuelva a repetir, pero nos mostró lo que se puede hacer cuando todo el mundo se enfoque en algo, porque allí era el instinto de supervivencia de nuestra especie. Pero al final del día, pues, y los invito a reflexionar sobre esta familia de disciplinas que integran lo que se llama ciencias de la implementación, que ya existen revistas del tema, congresos del tema. Es una referencia del uso de esta metodología en educación, donde se plantea que no nada más generemos ciencia de aprendizaje a nivel básico o neurocognitivo o ciencias de la neurología, etcétera, sino que también se haga investigación en la práctica, en las trincheras de donde ocurre la parte educativa, etcétera, y que todo esto se forme un círculo virtuoso. En fin, ciencias de la implementación, ahora sí que también se los dejo de tarea. Y quiero utilizar los últimos minutos de presentación en enfatizar el concepto de sindemia, porque precisamente no nos transformamos porque le damos vuelta a la página. En el concepto de pandemia, si recuerdan la curva, viene una subida, una bajada, y el mensaje que recibimos por todos lados fue aplanar la curva para que no se saturara nuestro sistema de salud y no nos muriéramos todos por el colapso del sistema. Entonces, aplanamos la curva, unos más, otros menos. Pero el paradigma visual de esa curva es que la curva llega a cero de nuevo. Entonces, la pandemia termina. Por eso quiero enfatizar la importancia del concepto de sindemia, porque no ha terminado. Entonces, en sindemia, en un escenario de condiciones de disparidad que promueve la mutación de enfermedades, la enfermedad 1, que puede ser el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, y la enfermedad 2, que puede ser la pandemia, el VIH o alguna otra, o la adicción a drogas, generan lo que se llama un aumento de la transmisión, progresión y resultados negativos de la enfermedad. Entonces, sindemia es la combinación de
de varias enfermedades que coadyuvan de manera significante para causar, más daño. Entonces, la pandemia como tal se puede visualizar con este modelo conceptual. Aquí está la pandemia con una perspectiva sindémica y se ven los elementos de la gráfica, está el entorno social, y aquí hay un cuadro grande que dice entorno político y respuestas. Decimos que, caray, si yo les pidiera ahorita que levantaran la mano para ver quién fue a la marcha el domingo, pues dirían, caray, ¿por qué el doctor aquí? Es pura ciencia, no queremos política. La política tiene consecuencias. Vieron el manejo de la pandemia en los vecinos del norte y lo vieron en nuestro país. Ahí sí, ahí lo voy a dejar, ¿no? Pero está el entorno político y las respuestas, está la cuestión social, está la cuestión biótica, que es en la que nos encaminamos más los médicos en tratamientos, prevención primaria, secundaria y terciaria, intervenciones farmacéuticas, etc. Está el entorno abiótico que me lleva al último concepto que quiero tratar con ustedes el día de hoy, que es la cuestión del cambio climático. Sé que van a decir, oye, el doctor amaneció hoy muy filosófico, pero caray, el cambio climático, dijo Margaret Chan, que fue directora de la OMS, es el tema definitorio de salud del siglo XXI. Y el Lancet ha sacado varios reportes, y si ustedes ven lo que está saliendo en la literatura de cómo, ¿qué debemos de enseñar? Ya la palabra cambio climático ya no levanta pestañas, ya no mueve gente. Entonces, a lo mejor un tema, una metáfora más poderosa es hablar de la salud del planeta. Si el planeta se enferma y se muere, ahí sí que nos morimos todos, como estamos viviendo ahorita. Entonces, hay un movimiento muy fuerte en todo el mundo de incluir un marco de educación para la salud planetaria, en todo, no nada más en las escuelas de medicina, enfermería, etcétera, sino en todas las disciplinas. Y la semana pasada fue el COP27, sin pena ni gloria, ¿no? Y ayer el Guardian, con muchos periódicos, incluyendo algunos de circulación nacional, dijeron, es tiempo de actuar. Lo dicen, pero esto requiere transformación de todos nosotros. En fin, quisiera, y esto es nada más para hacer énfasis en que todo esto no es trivial. Más de la mitad de todas las enfermedades humanas causadas por patógenos son afectadas por el cambio climático. En este artículo reciente de la revista Nature Climate Change se enfatiza esto. Entonces, no es trivial, ¿me entiendes? No es algo que, caray, ya pasó la pandemia, otra cosa mariposa, fuera cubrebocas, seamos felices. Oye, espérame, esto sigue y algo tenemos que hacer. Y esto me trae pues al mismo concepto de salud como sistema adaptativo complejo y la necesidad de conceptualizar el ambiente, la sociedad, el individuo con su componente genético y conductual. Ya para terminar, algunas conclusiones. Yo creo que al final del día, me regresa, esto requiere muchas cosas, ¿no? Yo creo que requiere, y puse estas que me explicaron como algunas de las más importantes, requiere curiosidad, requiere creatividad, requiere innovación y requiere trabajo en equipo. Y esta foto me encanta porque están las diferentes maneras de ver y de hacer las cosas y que al final del día esto se requiere como en simulación el resultado de un trabajo en equipo, de un equipo eficiente. Requiere también que utilicemos recursos que nos lleven a entender mejor el proceso educativo y generar los recursos que tomen en cuenta los contextos en los que nos manejamos, como el libro que ustedes probablemente conozcan, que publicamos en la Facultad de Medicina hace unos años sobre el tema. Tenemos que seguir generando nuestro conocimiento original propio. Esta es la revista de investigación en educación médica de la Facultad de Medicina. Cumplimos 10 años en enero de este año, 10 años de publicación puntual e ininterrumpida. Los invitamos a seguir enviando manuscritos a la misma para ir planteando trabajos de investigación que tengan que ver con lo que hacemos nosotros. Y esto lo pongo porque es muy importante. Si no hay evaluación, todo se va al carajo. La evaluación es tremendamente importante. Y recientemente publicamos este libro de acceso abierto, es un libro digital, también está impreso. Ahí está el código de descarga del libro, pueden descargarlo por capítulos o todo el documento. Plantea todo lo que tiene que ver con los conceptos modernos de evaluación y la pertinencia y la relevancia de la evaluación en línea, que es tan importante en la actualidad.
Y ya para terminar, en mayo de este año fue la reunión de la UNESCO, la Conferencia Mundial de Educación Superior en Barcelona, España, donde también tuvimos oportunidad de asistir representando a la universidad. Y se platicaron muchísimas cosas, ¿no? Hay un mapa de ruta importante, y algunas de las cosas que se dijeron son las que están en la red. También todos estos documentos están en la red, los invito a que los descarguen porque forman parte del escenario de educación superior en el que estamos inmersos todos como sociedad. El primero es la necesidad de moverse de lo tradicional multidisciplinario a lo inter y transdisciplinario, tanto para producir como para circular el conocimiento. Esto se dice muy fácil, caray, se dice facilísimo, pero es muy difícil hacerlo en instituciones educativas tradicionales que les cuesta trabajo. El segundo es la imperativa de ser instituciones más abiertas, y es la parte que les decía de la pluralidad epistémica. Es muy importante escucharnos entre todos. Discriminamos con mucha facilidad y hasta ejercemos esto que llaman violencia epistémica con personas que no son como nosotros. La cuestión de la tolerancia, de escuchar a los demás y de participar en las diversas maneras de saber y de conocer son parte de importante. Y la última es la demanda de una presencia más fuerte en la sociedad de las universidades, del proceso de educación superior a través de involucro más proactivo y de hacer sociedades cinéticas en este tema. Pues sí, se acuerdan de Andy Warhol, espero que algunos de ustedes lo recuerden. Él dijo esta frase de: siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad el que tiene que cambiar es esto. Y regreso a la doctora Harper, que comenté al principio de la presentación. Hace un año, en el Congreso Mundial de Educación a las Ciencias Médicas, que fue virtual, este fue el título de su conferencia, que después transformó en el artículo que les referencié al inicio de la plática. No nos queda más que transformarnos. No nos queda más que transformarnos. En este esquema que pasó la doctora en su presentación, viene verticalmente los estados de la organización y viene una cosa que viene en medio que dice punto de inflexión. Y los puntos de inflexión son aquellos puntos de no retorno donde realmente ocurre el cambio, que puede ser para mejorar, puede ser para empeorar o puede ser para seguir igual. Ahora sí que se los dejo de reflexión. ¿Y por dónde empiezo la transformación? Eso respondan cada uno de ustedes. Muchas gracias y estoy atento a algunas preguntas. 19:45, ustedes me dicen. Sí, sí, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, crítica, destructiva, constructivo. Yes. ¿Tienen micrófono? I don't speak Spanish, so I'll have to ask a question in English. Yes. But I've been asking this question to conferences that I've attended around the world to our keynote speakers. I saw a lot about the evolution of medical education in terms of technologies and professionalism. It's fantastic presentation. So thank you. My question is, at what point do you feel that the work that we do as simulationists from the bottom up has to be met with mandates and regulations from the government top down? Is that going to be a necessary part of securing healthcare simulation, just as aviation simulation is with mandates and regulations like the NTSB and the FAA, where there's regulated mandated use of simulation to achieve education and training outcomes? Thank you. Yes, thank you. ¿Respondo en inglés? ¿Qué prefieren? No tiene traducción, ¿verdad? No, pero ahorita todavía no digo. Ok, so, lo diré en inglés y luego en español en los otros minutos. But I completely agree with you that it should have happened a long time ago. I'm a passionate of medical education, and I always complain since, I don't know, more than 20 years ago, that education should be this, should permeate everything that we do in medical schools and in healthcare itself.
Because if you don't know about healthcare systems, you don't know about systemic thinking, you don't know about the effect that the structural racism and prejudice, etc., of course, all over the world. I mean, and simulation, there's so much evidence about simulation. David Cook, he and I did the masters at the same time in University of Chicago, and he has published so many systematic reviews about the evidence of simulation that he says the evidence is there. You just have to listen to the evidence and apply it. So I think that as much as possible, from the bottom up to the top down to the middle to everywhere in the system, we should pressure our leaders to apply in a rigorous manner and to make this mandatory. It should be included in the curriculum. As I mentioned, the neonatal resuscitation decreased mortality of newborns, huge percentage. That shouldn't be voluntary or dependent on who is in charge at a specific moment in time. So I think that the moment has passed us by. I think that the pandemic really puts the table in a way that we have to pressure our political leaders, our institutional leaders, our medical leaders, our champions of opinion in hospitals and simulation to continue making this simulation part of the structure of all the medical systems. I know that's not a very specific answer, but I agree that we should continue pushing the system to make this mandatory. It shouldn't be optional anymore. As you mentioned, the example of the airline industry is, I mean, we should follow that. Entonces, nada más brevemente, para aquellos ustedes que no escucharon no entendieron inglés mucho, es que la simulación debe formar parte de nuestras estructuras educativas, de nuestros currículos, debe ser obligatoria en las escuelas de medicina, los hospitales deberían de tener centros de simulación como parte de sus redes de atención clínica para disminuir los errores médicos, todas las cosas que les hacemos a los pacientes practicando con ellos por primera vez. Todo lo que ustedes ya saben y que van a ver en el Congreso, que seguramente conocen como personas involucradas en simulación. Esto debería ser obligatorio, debería estar en las leyes y debería estar ahora sí que en la estructura de atención de cada una de nuestras escuelas de medicina y hospitales. Así como cuando vino la ola de calidad hace algunas décadas y todos los hospitales, porque se ordenó por ley que tuvieran la atención de calidad de salud, recuerdo en el año 2000, y ahí están los departamentos de calidad. Híjole, también organizacionalmente deberíamos de tener obligatoriamente áreas de simulación que estén ligadas con áreas de educación y de investigación. And I just make example of the quality paradigm, because in Mexico, 2000, quality became a regulation by law. The Minister of Health made this. You have to be involved in quality. You need to have a department of quality in the hospital. And now we have thousands of quality departments all over the country, but we don't have departments of simulation. And they have departments of education, but they are mostly in charge of continuing education, but not the. I mean, there's a lot to talk about. So ya rebasé el tiempo y les agradezco muchísimo por su paciencia.